Hola, ¿qué tal? Damos continuidad a nuestras clases de fisiología del posgrado de nutrición clínica del IH-ULA. Y hoy corresponde hablar un poco sobre la introducción al aparato cardiovascular. Recordemos que el aparato cardiovascular, también conocido como sistema circulatorio, es el sistema que transporta la sangre por todo el cuerpo y está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. Recordemos que la sangre desempeña muchas funciones en nuestro organismo, entre ellas el transporte de los gases respiratorios, moléculas nutritivas, desechos metabólicos y hormonas. Y esta viaja por todo el cuerpo en un sistema de vasos que va desde el corazón y regresa nuevamente a este. El aparato cardiovascular va a estar conformado por el corazón, que va a ser el órgano muscular que bombea la sangre, por los vasos sanguíneos, que son las arterias, los capilares, las venas y las vénulas, y la sangre arterial, que va a ser rica en oxígeno y nutrientes, mientras que la sangre venosa va a ser pobre en oxígeno y rica en desechos. Entonces, como podemos observar en esta imagen, aquí se explica de forma muy resumida el funcionamiento del aparato cardiovascular, donde la sangre oxigenada y rica en nutrientes entra por medio de las arterias a través del fluido sanguíneo desde el corazón. Y recordemos que toda esta sangre que viene por las arterias está llena de oxígeno y nutrientes y es aquella que se va a distribuir por los diferentes tejidos del organismo por medio de los capilares arteriales. Posteriormente, esta misma sangre va a ser recogida por los capilares venosos, donde van a ser básicamente productos de desecho, es decir, sangre que no va a estar oxigenada, y pasa a lo que son las venas del organismo. Estas venas entonces van a recoger esta sangre que viene de los tejidos y las lleva al corazón, donde en el corazón esta sangre va a ser distribuida a los pulmones, allí va a ocurrir el intercambio gaseoso y se vuelve a repetir el ciclo del fluido sanguíneo desde el corazón. En líneas generales, nuestro organismo funciona porque el corazón y los vasos sanguíneos distribuyen oxígeno desde los pulmones y nutrientes a los músculos. Recordemos que el aparato circulatorio también es vital para propiciar el transporte de hormonas y la eliminación de ciertos desechos que pueden perjudicar nuestra capacidad de desplazamiento. Y que este sistema también va a tener como función el regular la temperatura corporal y jugar un papel impredecible en el mantenimiento de la vida celular durante numerosas situaciones de estrés. Entonces, las funciones del aparato cardiovascular las podemos dividir en tres. Una va a ser el transporte. El aparato cardiovascular va a ser el encargado de transportar todas las sustancias esenciales para el metabolismo celular. Y a su vez, esta se puede subdividir en respiratorias. Se puede subdividir en respiratorias, donde los eritrocitos o glóbulos rojos van a transportar el oxígeno a las células. En los pulmones, el oxígeno proveniente del aire inhalado se fija a las moléculas de hemoglobina dentro de los eritrocitos y se transporta hacia las células para la respiración aeróbica. El dióxido de carbono que se produce por la respiración celular va a ser transportado por la sangre hacia los pulmones para la eliminación en el aire exhalado. En cuanto al transporte nutritivo, el sistema digestivo se encarga de la desintegración mecánica y química de los alimentos, de modo que puedan absorberse a través de la pared intestinal hacia los vasos sanguíneos y linfáticos. A continuación, la sangre va a transportar estos productos de digestión absorbidos a través del hígado hacia las células del cuerpo. Y por último, el transporte excretorio, donde los desechos metabólicos como la urea, el agua y los iones excesivos y otras moléculas que el cuerpo no necesita van a ser transportados. Otra función importante es la regulación, ya que el aparato cardiovascular va a contribuir con la regulación tanto hormonal como de la temperatura. A nivel hormonal, la sangre transporta hormonas desde su sitio de origen hacia tejidos blandos distantes, donde desempeñan diversas funciones reguladoras. Y la temperatura, la regulación de esta va a ser auxiliada por la desviación de la sangre desde vasos cutáneos más profundos hacia vasos más superficiales o viceversa. Cuando la temperatura ambiente es alta, la desviación de la sangre desde vasos profundos hacia vasos superficiales ayuda a enfriar el cuerpo. Y cuando la temperatura ambiente es baja, la desviación de sangre desde vasos superficiales hacia... Por último, tenemos la función
de protección, ya que el aparato cardiovascular protege contra pérdidas de sangre por lesión y contra agentes patógenos, entre ellos microbios, toxinas, extraños, que van a ser introducidos en el cuerpo. Y estas se van a subdividir en la coagulación, que va a ser el mecanismo de coagulación que va a proteger contra las pérdidas de sangre cuando hay daños de los vasos, y la función inmunitaria, cuando la sangre es efectuada por los leucocitos o los glóbulos blancos, que van a proteger contra muchos agentes que causan enfermedades. Es decir, en cuanto a los componentes generales del aparato cardiovascular, destaca el corazón, las arterias, las arteriolas, las vénulas, las venas, los capilares. A continuación vamos a hablar un poco sobre ellos. Vamos entonces a comenzar hablando del corazón. El corazón, como bien sabemos, es un órgano localizado en la caja torácica, que se encuentra ligeramente ladeado hacia la izquierda de la misma. Está compuesto por dos paredes, una horizontal y una vertical, que delimitan 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Estas cavidades se comunican entre sí mediante válvulas y en la práctica vendrían a diferenciar 2 corazones. El izquierdo, formado por una aurícula y un ventrículo, y el derecho, que va a ser simétrico al anterior. Las válvulas situadas entre aurículas y ventrículos solo permiten el paso de la sangre en un solo sentido, desde la aurícula hacia el ventrículo, gracias a unas solapas que evitan que el flujo retroceda. Cuando este sistema de válvulas no funciona adecuadamente, se produce el reflujo, que generalmente provoca un sonido extraño cuando se ausculta el corazón, que se le conoce como buff. El ritmo al que se bombea la sangre desde cada ventrículo se denomina gasto cardíaco. Como los dos lados del corazón actúan en serie en estado de equilibrio, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo va a ser igual al del ventrículo derecho. El ritmo al cual regresa la sangre a las aurículas desde las venas se denomina retorno. Entonces, en reposo, el corazón de un adulto bombea alrededor de 5 litros de sangre por minuto, y a este ritmo se requiere alrededor de 1 minuto para que la sangre circule hacia la extremidad. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los vasos sanguíneos. Como podemos ver en esta imagen, los vasos sanguíneos son aquellos que forman una red tubular que permita que la sangre fluya desde el corazón hasta todas las células vivas del cuerpo, y después esta regrese nuevamente al corazón. Estos van a estar conformados por las venas, las vénulas, los capilares, las arterias y las arteriolas. Las arterias van a ser aquellas que transportan sangre en dirección contraria al corazón, mientras que las venas devuelven la sangre al corazón. Las arterias y las venas son continuas entre sí a través de vasos sanguíneos de calibres más pequeños, como las vénulas en el caso de las venas. Comencemos entonces a hablar con más detalle sobre cada uno de los vasos sanguíneos. Iniciemos hablando sobre las arterias. La aorta va a ser la arteria de mayor calibre de la circulación sistémica, y de ella emergen ramificaciones arteriales de mediano y pequeño calibre. La función de las arterias es transportar sangre oxigenada a los órganos. Las arterias sabemos que son estructuras gruesas de paredes gruesas, en las que hay un desarrollo importante del tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. El grosor de la pared arterial es una característica importante. Las arterias reciben la sangre directamente del corazón y están sometidas a las mayores presiones de toda la vasculatura. El volumen de sangre contenido en las arterias se denomina volumen a tensión, lo que significa que el volumen de sangre está sometido a una presión elevada. En cuanto a las arteriolas, como podemos ver en esta imagen, son aquellas arterias de menor calibre o ramas más pequeñas de las arterias. Sus paredes tienen un desarrollo importante del músculo liso y son el foco de resistencia más alto al flujo sanguíneo. Están ampliamente inervadas por fibras nerviosas simpáticas adrenérgicas. Dentro de ellas destacan receptores A1 adrenérgicos
que están en las arteriolas de varios lechos vasculares, como por ejemplo la piel y la vasculatura esplácnica. Al activarse, estos receptores dan lugar a contracción o constricción del músculo liso vascular. La constricción hace que disminuya el diámetro de la arteriola, en lo cual aumenta su resistencia al flujo sanguíneo. También destacan los receptores B2 adrenérgicos, que son menos frecuentes en las arteriolas del músculo esquelético. Cuando se activan, estos receptores relajan el músculo liso vascular, lo que hace aumentar el diámetro de la arteriola y disminuye la resistencia al flujo de la sangre. Así, las arteriolas no son solo el punto de mayor resistencia de la vasculatura, sino que también son las zonas en las que puede variar la resistencia mediante modificaciones en la actividad nerviosa simpática por la cantidad de catecolaminas. En esta imagen podemos observar cómo se muestra la arteria de mayor calibre, es decir, la aorta. Y esta es aquella arteria de la circulación sistémica donde emergen ramificaciones arteriales de mediano y pequeño calibre. Ella va a estar conformada por varios sitios, como la aorta ascendente, que a su vez va a estar conformada por una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda, el arco aórtico, que va a estar distribuido por la arteria subclavia izquierda, por la arteria carótida común izquierda, por la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha y el tronco brachiocefálico. Y por último, la aorta descendente. Entonces recordemos que las arterias van a ser aquellas que el grosor de su pared va a ser importante, ya que van a recibir sangre directamente del corazón, es decir, que ellas van a tener un volumen. En cuanto a los capilares, estos son vasos de menor tamaño que se van a encargar de efectuar el intercambio gaseoso y de recoger los productos de desecho. Todos los intercambios de líquidos, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos ocurren a través de las paredes de los capilares, y la sangre fluye por los capilares hacia las venas microscópicas llamadas vénulas, que llevan la sangre hacia las venas de calibre progresivamente mayor, que finalmente devuelven la sangre al corazón. En cuanto a las venas, ellas recogen la sangre para llevarla hacia el corazón, y la mayor parte del volumen sanguíneo total va a estar contenido en el sistema venoso. A diferencia de las arterias, que proporcionan resistencia al flujo de sangre desde el corazón, las venas van a tener la capacidad para expandirse a medida que acumulan cantidades adicionales de sangre. La presión promedio en las venas es de solo 2 milímetros de mercurio, en comparación con una presión arterial promedio mucho mayor de alrededor 100 milímetros de mercurio. Estos valores expresados en milímetros de mercurio representan la presión hidrostática que la sangre ejerce sobre las paredes de los vasos. En esta imagen nosotros podemos observar cómo es la estructura de los vasos sanguíneos. Entonces vemos el circuito venoso con venas de gran calibre que van a estar conformadas por túnicas externas, medias e internas y el endotelio y la luz del vaso. Venas de mediano calibre y las vénulas, que son aquellas de menor calibre. Igualmente podemos ver con el circuito arterial, aquellas arterias de gran calibre, vemos la diferencia del tamaño en cuanto a la túnica externa y a la túnica media, comparándola con las de las venas. Y arterias de mediano calibre, igualmente, pues podemos ver la diferencia de las túnicas que están por la cual están estructuradas estas arterias en comparación con las venas, y las arteriolas, que son las de menor calibre, que van a estar conformadas por un endotelio, la luz del vaso y el esfínter precapilar. Y por acá abajo podemos ver entonces los capilares fenestrados, que pues sabemos que van a ser los encargados de realizar el intercambio de la sangre oxigenada. En esta imagen entonces vamos a conocer lo que es la microcirculación. Entonces, desde el corazón viene la sangre a través de las arterias, aquella sangre que es oxigenada, y esta se va a distribuir en los diferentes vasos de menor calibre, como son el caso de las arteriolas. Dentro de cada vaso vamos a conseguir un esfínter precapilar que va a permitir el paso de esta sangre. Por medio de los capilares nosotros podemos conocer que a partir de ellos ocurren todos los intercambios de líquidos, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos.
Y en las vénulas, que son aquellas venas de menor calibre, son aquellas que van a comenzar a recoger aquella sangre que no se encuentra oxigenada o aquellos desechos que se recogen de los tejidos para que este flujo sanguíneo llegue a las venas y este se vuelva a retornar al corazón. Entonces, básicamente, de manera muy sencilla, se podría explicar que así ocurre la microcirculación. Ahora bien, conociendo un poco cuál es la función de cada uno de los vasos sanguíneos, podemos hablar sobre lo que es la circulación pulmonar y la circulación sistémica. Recordemos que la circulación va a estar formada por dos circuitos conectados en serie, la circulación mayor o sistémica y la circulación menor o pulmonar. Primeramente es importante conocer que la sangre venosa con un bajo contenido de oxígeno y un alto contenido de dióxido de carbono regresa a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior. Posteriormente pasa al ventrículo derecho que la bombea a través de la arteria pulmonar, donde tiene lugar el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono entre los capilares y los alvéolos pulmonares. Desde los pulmones, la sangre enriquecida en oxígeno con un bajo contenido de dióxido de carbono retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Entonces, la contracción del ventrículo izquierdo impulsa la sangre oxigenada hacia la aorta y posteriormente a través de las arteriolas y capilares a todos los tejidos del organismo. A nivel capilar tiene lugar el intercambio de oxígeno y nutrientes que pasan a los tejidos, mientras que estos ceden a la sangre el dióxido de carbono formado durante la respiración celular. La sangre rica en dióxido de carbono drena a las venas que desembocan en la aurícula derecha, que en la siguiente imagen podemos ver con mayor detalle. En esta imagen entonces nosotros podemos observar de manera más clara cuál sería la circulación mayor y cuál sería la circulación menor. El trayecto de la sangre desde el ventrículo derecho a través de los pulmones hasta la aurícula izquierda constituye lo que es la circulación pulmonar, mientras que el comprendido entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha constituye la circulación general o circulación sistémica. El que los corazones derecho e izquierdo trabajen en serie permiten que la oxigenación de la sangre se realice con una elevada eficacia, ya que toda ella tiene que pasar obligatoriamente por los pulmones. Por otro lado, el hecho de que el sistema circulatorio sea un circuito cerrado implica que toda la sangre que sale del corazón hacia la circulación sistémica debe volver otra vez al corazón, y por otro lado, que el flujo total de sangre sea el mismo en la circulación sistémica que en la circulación. Igualmente, aquí tenemos otra ilustración para poder ver con un poquito más de detalle lo que es la circulación mayor y la circulación menor. Entonces vamos a ubicarnos en los pulmones. Las flechas rojas van a estar constituidas por la sangre que está cargada de oxígeno. Esta sangre sale de los pulmones y llega a la parte izquierda del corazón. Por medio de las aurículas pasa a la válvula y llega a los ventrículos. Y esta va a entrar a la arteria aorta, que va a tener sangre cargada de oxígeno y va a ser distribuida por todo el organismo, tejidos y órganos, que es lo que se conoce como la circulación sistémica o circulación mayor. Por medio de los capilares, como se mencionó anteriormente, va a ocurrir ese intercambio de líquidos entre la sangre que ya no se encuentra tan oxigenada y todos aquellos desechos que va dejando los tejidos que el cuerpo no va a necesitar. Estos desechos van a entrar bien sea por la vena cava superior o la vena cava inferior a la aurícula derecha del corazón. Esta sangre que ya se encuentra desoxigenada pasa nuevamente por la válvula y llega al ventrículo derecho y sale por el tronco pulmonar para llegar nuevamente a los pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso de pasar esta sangre que viene desoxigenada a oxigenarse de nuevo y repetirse nuevamente. Acá se menciona un recuadro con el resumen de la circulación pulmonar y sistémica, cuando es una circulación pulmonar
a partir de dónde sale, qué arterias están comprometidas, cómo es el contenido de oxígeno en estas arterias, qué venas están comprometidas, cómo es el contenido de oxígeno de estas venas y dónde va a terminar esta circulación pulmonar. Igualmente con la circulación sistémica. Recordemos que la sangre de la circulación coronaria no entra en las venas cavas, sino que regresa de manera directa a la aurícula derecha por medio de los senos coronarios. Entonces, en la circulación pulmonar, el contenido de oxígeno en las arterias va a ser baja, pero el contenido de oxígeno en las venas va a ser alto. Caso contrario de la circulación sistémica, donde el contenido de oxígeno de las arterias va a ser alto y de las venas va a ser bajo, como pudimos ver en las ilustraciones anteriores. Por último, recordemos que el corazón es el motor de nuestras vidas, cuidémoslo, así como debemos cuidar todos nuestros órganos y tejidos con una alimentación saludable, manteniendo actividad física frecuentemente, hidratándonos y manteniendo siempre amor propio hacia nuestro ser y nuestro organismo. Muchas gracias.